Hola, buen día a todos. Mi nombre es Fabián Descalzo, yo soy director del área de aseguramiento de procesos informáticos en BDO. BDO seguramente muchos de ustedes la conocen, es la quinta consultora a nivel global y a nivel local en lo que tiene que ver con consultoría y auditoría. Estamos presentes en 167 países. Y en Argentina en particular tenemos 4 oficinas, digamos, ¿no? 2 en Capital Federal, otra en Córdoba y en Santa Fe. Somos alrededor de 650 personas en Argentina. El área de procesos, de aseguramiento de procesos informáticos tiene 6 áreas de servicios, digamos, ¿no? Dentro de las cuales, digamos, temas que tratamos tiene que ver con esta cuestión de continuidad de negocio, etc. Bueno, yo ya me presenté. La idea en particular es, vamos a ir viendo algunos conceptos que tienen que ver con ordenado en la forma en la que nos lo presenta el estándar de la ISO, la 22301, y viendo o repasando algunos conceptos que están relacionados con ciberseguridad en relación a la estrategia, planificación e implementación, operación, digamos, de lo que es la continuidad de negocio dentro de la compañía, ¿no? Entonces, esta primera parte, estos primeros minutos, digamos, van a tener que ver con una cuestión de enfoque conceptual y empezar a entender desde qué momento empezamos a pensar en la continuidad y cómo tenemos que ir relacionando, digamos, cada uno de estos puntos en relación a lo que es ciberseguridad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las principales definiciones, digamos, ¿no? A nivel de lo que es ciberespacio y lo que es ciberseguridad, en donde principalmente en todo lo que ya conocemos a nivel de seguridad de la información o seguridad informática, tiene que ver con cómo se comparte, cómo se procesa y cómo se almacena, digamos, la información que se hace a través de un medio como lo es Internet. Entonces, esto no quiere decir que ciberseguridad tenga únicamente un enfoque técnico o que tenga que ver, digamos, con algo de demasiado bajo nivel a nivel de sistemas o a nivel de hardware, etc. Sino que también tiene que ver con la interacción de las personas y tiene que ver también con el entorno, digamos, en el cual me manejo dentro del ciberespacio y manejo mis procesos de negocio dentro del ciberespacio, ¿no? Y cómo debo de protegerlo bajo conceptos de ciberseguridad. Nos encontramos ante una necesidad hoy y un trabajo que se viene haciendo ya desde hace años en distintas empresas, sobre todo en la parte de banca, ¿no? que se están empleando, digamos, conceptos y se están queriendo y se están implementando en muchos lugares los conceptos respecto de RPA, automatización de determinados procesos, etc. Todo esto responde a una estrategia corporativa, ¿no? Responde a la necesidad de la organización de tener que mejorar sus procesos para poder bajar costos, mejorar sus tiempos de respuesta, mejorar los resultados de la compañía. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esto, obviamente, la estrategia corporativa pasa, digamos, o se refleja en un plan de negocio. Ese plan de negocio tiene que ver con no solo un proyecto de negocio, sino que ese proyecto de negocio también dispara y genera proyectos tecnológicos. Porque casualmente lo que estoy pensando es en usar la tecnología para poder mejorar mis procesos, digamos, ¿no? En esto tenemos que tener en cuenta qué brechas de seguridad empiezo a tener dentro de mi mapa de riesgos, y no solo brechas de seguridad, sino también brechas de cumplimiento, digamos, ¿no? O sea, tenemos que tener en claro dentro de esto que estamos pensando para la organización, en el contexto cómo va cambiando en función de la necesidad de innovación que tiene la organización, ¿no? Y para esto, obviamente, tengo que conocer cuáles son los distintos estándares
que me pueden llegar a servir como guía para poder abordarlos, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, a nivel operativo, desde la seguridad del dato, ustedes saben, sobre todo con el tema bancos, inclusive a través de la 6375, que se pone, digamos, mucho foco y énfasis en los servicios tecnológicos brindados por terceros, en donde tengo que hacer un encuadramiento del servicio en función del riesgo de los datos, etc. Entonces, el hecho de conocer esto y tenerlo en cuenta, inclusive dentro de lo que es mi gestión de proyectos tecnológicos, ayuda también a que, y ya ahora después vamos a verlo en el desarrollo, a que también tenga que pensar en esto en función de la continuidad, digamos, ¿no? Y además desde el punto de vista del liderazgo y de la dirección en particular. Porque generalmente, en función de esto, lo que tengo de parte de quienes toman una decisión para poder llevar adelante un proyecto, un plan de negocio, y aquellos que nos toca en algún momento, digamos, aportar nuestra parte de la gestión y de las decisiones tácticas para saber cómo llevar adelante esos temas estratégicos, no tengo que caer o puedo llegar a tener como uno de los riesgos una visión limitada sobre lo que tiene que ver con el gobierno de ciberseguridad, y que obviamente, si yo tengo esta visión limitada, va a impactar o puede llegar a impactar en mi continuidad de negocios en particular, ¿no? En donde pienso que los temas de seguridad y ciberseguridad son únicamente un problema de la gente de TI, no es un problema del negocio. Ellos son los que saben de tecnología y son los que me tienen que decir qué es lo que tengo que hacer. Y acá es donde yo digo, antes de llevar adelante un proyecto o plantear un proyecto de negocio en particular desde la dirección, bueno, tiene que estar siendo consultado, digamos, también la gente tecnológica para ver las posibilidades que tengo de llevar eso adelante y bajo qué riesgos, ¿no? El tema de la continuidad tecnológica también, el pensar que simplemente porque tengo un documento que se llama DRP o BCP, me resolvió todos los problemas. Si yo no lo pruebo, si no lo mantengo, si no pongo los recursos adecuados para que eso se lleve adelante, como que tengo una visión de optimismo que no es tal, porque sé que cuando viene la auditoría me pide el DRP y se lo doy, y eso no es todo. La cuestión de haber invertido dinero y no gestionar lo que tiene que ver con la parte de lo que es seguridad y prevención de fraude en particular, también es una falsa sensación de protección. Si yo no le pongo gestión, si no capacito a mi gente en ver de cómo gestionarlo, e inclusive esto puede llegar a ser también otro factor de riesgo a los temas de disponibilidad, y de la misma manera pensar que porque al vecino no le pasó, tampoco me va a pasar a mí, digamos, ¿no? Esto de que se menciona en este slide como actuar como rebaño, digamos, también tiene que tenerse en cuenta como un riesgo que puede llegar a estar, digamos, afectando, o no voy a poder estar viendo en forma adecuada respecto de lo que tiene que ver con continuidad y disponibilidad de los servicios de tecnología. Entonces, vamos a tener en general, desde una visión de ciberseguridad, digamos, y todo lo que tiene que ver con la continuidad de negocio, conceptos desde la parte operativa y guía de los temas que tengo que ver, que un poco yo lo quise reflejar con el centro en la 27032, que es la norma que digamos, tiene requerimientos y guías respecto de ciberseguridad de la ISO. Pero simplemente con esto, si estoy pensando desde un punto de vista corporativo, de continuidad y de necesidad, digamos, por parte del negocio, de la continuidad de los servicios tecnológicos, no puedo dejar de mirar y alinear conceptos que tienen que ver con gobierno, a través de lo que es la 38500 y COVID 2019, conceptos que tienen que ver en cómo abordar algunos temas de controles de seguridad y de ciberseguridad, basado en 27001 y en las publicaciones de la NIST, de la 800, que esto es lo que yo les decía recién, que les dejé dentro del material algunas de estas normas que pueden aplicar a esto. Y también el hecho de conocer cómo se prestan los servicios de TI, cómo se gestiona y cómo se diseña un servicio de TI para poder, a partir de esto, implementar conceptos
de continuidad de negocio en relación a esta construcción de los servicios. Y obviamente tomar como guía en lo que tiene que ver con todo esto, pensando en cuáles son los requisitos de continuidad, tomando como guía la 22301. La idea básicamente es el hecho de poder llevar a lo que nosotros denominamos un cubo tecnológico, digamos mi cubo tecnológico, para poder tener una planificación estratégica en el grado de innovación que la organización realmente va a poder llevar adelante y que no va a afectar a la continuidad de sus servicios, digamos, ¿no? En esto a nosotros lo que nos ha pasado es que hemos atendido muchos incidentes, obviamente principalmente el año pasado y entre principios de este año, en donde hubo ataques inclusive de ransomware que hicieron que una compañía no pueda continuar sus servicios durante un periodo de tiempo debido a un mal diseño de ese servicio, digamos, ¿no? Y a una mala gestión de sus servicios de soporte a nivel de tecnología que obviamente impactaron al negocio. Estamos hablando de temas de ransomware que principalmente la mayoría de las veces tiene que ver o con una cuestión de phishing o como ha pasado en otros incidentes que ustedes ya conocen, a través de falta de parcheo de un sistema operativo o de algún motor de base de datos que provoca, digamos, el hecho de tener esas puertas abiertas que también me impacten, digamos, a nivel de continuidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que es, les diría, básica para pensar en proyectos y para pensar en continuidad es conocer el entorno de la compañía. Cuando hablo del entorno no solo tiene que ver con un tema de cumplimiento, sino también entender cuáles son las deficiencias, la cultura actual, la madurez, el nivel de madurez de la compañía, para poder saber si yo puedo implementar determinado tipo de tecnología o de solución tecnológica para llevar adelante este grado de innovación que requiere la compañía, ¿no? Y adicionalmente a esto, también saber cómo gestionarlo y qué recursos necesito para poder gestionarlo, pensando principalmente de que tanto un cambio dentro del entorno empresarial, me refiero a implementación de nuevos procesos o automatización de procesos que ya existen, digamos, va a impactar directamente en cómo voy a estar gestionando esta tecnología y cómo el tipo de herramientas que voy a implementar, ¿no? Esto es lo que decía recién. Si yo no tengo este cubo, digamos, armado de esta manera, y como lo vamos a ir viendo en el desarrollo, muy posiblemente esté atentando no solo contra la seguridad de la información en particular que gestiono, sino también contra lo que tiene que ver con, digamos, mis servicios tecnológicos que brindo en la continuidad, digamos, ¿no? Por eso, una de las cosas que tengo que tener como base es el hecho de dominar, cuando digo la estrategia corporativa a nivel de ciberseguridad, es conocer inclusive este contexto de nivel de madurez, qué tipos de incidentes de seguridad son los que son, digamos, más que tengo registrados y que son de mi entorno de la compañía. No guiarme por esto que decíamos, la visión de rebaño, digamos, no tanto lo que le pasó al otro, sino que primero conocer mi entorno, hacer mi propio análisis de riesgo tecnológico y enfocarme en esto, y después tomar alguna otra cuestión que puede llegar a ser más preventiva de la parte externa, ¿no? Con respecto al entorno en particular, tener en cuenta, y alineado con esto también lo que está asociado al plan de negocios, alinear mis riesgos tecnológicos con los corporativos. Hay algunas cuestiones que estoy mencionando, digo, que son básicas y que todos las conocemos y las decimos, pero la cuestión es aunar las distintas partes de la organización para que todos tengamos esta misma visión, ¿no? Y obviamente, sobre todo en un mercado como en el que ustedes trabajan, que tiene un alto componente regulatorio, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que voy a poder ir viendo es ya construyendo desde la estrategia en cómo pensar en mi continuidad, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que crecimos en un año lo que deberíamos de haber crecido en 5.
Esto quiere decir que mi nivel de cultura y de madurez interna en la organización en general seguramente no creció a la par de esto. Y obviamente este mayor desafío está principalmente abordado a través de organizaciones como en las que ustedes trabajan, como decía recién, y además pensando en que hoy por hoy hay un fuerte componente del trabajo remoto, ¿no? En donde uno de los errores está en decir estoy haciendo home office cuando en realidad hace 1 año y medio que estamos trabajando en contingencia, ¿sí? Porque piensen ustedes que aquellos que hoy todavía no tienen la posibilidad o no está la definición tomada de ir a la compañía, está compartiendo información del trabajo, inclusive hasta le pueden llegar a enviar información física de su trabajo al hogar, en donde el contexto de protección no es el mismo y en donde hubo que tomar un montón de medidas de seguridad en este 1 año y medio, desde el acceso remoto hasta la protección de los equipos que les provee la compañía, para ver de mantener este tema que mencionamos de la confianza digital, digamos, ¿no? O sea, cómo yo protejo desde el usuario y lo que el usuario hace, hasta los medios técnicos o físicos a través de los papeles que le proveo al usuario, para poder ver de cómo abordo esta problemática, y principalmente teniendo en cuenta de que hay riesgos en nuevas tecnologías que se están utilizando y en nuevos servicios tecnológicos o una masificación de servicios ya existentes como son los servicios de nube, en donde posiblemente por esta necesidad también esté provocando de alguna manera un tema de falla en la continuidad de los servicios, ¿no? Bien, un tema conceptual también, que es de dónde viene el concepto a nivel de resiliencia y continuidad. El tema de resiliencia es un concepto que parte desde el concepto humano, ¿no? de la persona a nivel resiliente, en donde básicamente, como sobre todo se escuchó mucho en este tiempo, es el hecho de sobreponerse a una cuestión negativa, a algo negativo, y tomar lo mejor de eso para poder reformularme y poder continuar, ¿no? Esto desde el lado de las organizaciones, es una capacidad estratégica que tienen que asumir y que tienen que hacer crecer y madurar, para poder casualmente sobreponerse a las distintas cuestiones contingentes o sobreponerse a algún incidente en particular. Como les decía, el enfoque también, y teniendo en cuenta cómo esto ha crecido y cuál es el concepto de por qué se dan estos cursos, de por qué internamente en las organizaciones se habla del tema de resiliencia y se hacen inclusive concientización respecto del tema de continuidad, tiene que ver en cómo fue creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Inicialmente, desde lo que es la psicología, se creía de que la resiliencia tenía que ver con una cuestión innata de la persona. Era algo que venía con la persona, que no se podía generar, que no se podía, ponerle a uno resiliencia, si ya no venía con eso en el ADN, digamos, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, a lo largo de los años, se fueron dando cuenta de que en realidad las personas podían crecer en resiliencia, podían mejorar en su resiliencia, ¿no? Y esto estaba muy abordado desde el punto de vista de cuáles habían sido sus experiencias a lo largo del tiempo. Qué éxitos habían tenido, qué situaciones de estrés era la que habían vivido, que les hizo superar determinada cuestión, y cómo esto lo llevaron a protegerse mejor o a tener mejores herramientas para una cuestión de ser más competitivos en lo que eran. Esto, si yo hago una comparativa con lo que tiene que ver con las organizaciones, es un poco lo que les comentaba antes, ¿no? O sea, el hecho de tener una buena gestión de incidentes hace que yo recuerde, documente y capacite a mi gente en cómo
me sobrepuse y cómo abordé un incidente determinado y cómo a través de mi gestión de problema resolví el problema, digamos, desde la causa raíz, de cómo fui gestionando esto para casualmente hacer por lo menos para ese incidente en particular, una mejor organización, una mejor respuesta para la organización respecto de ese tema. Entonces, acá esto es simplemente una comparativa, digamos, como para que veamos de que en realidad sí puedo crecer y que hay, digamos, un nivel de resiliencia. Yo podría medir el nivel de resiliencia de mi organización en función de cómo me estoy gestionando y cómo es que actúo ante determinados problemas, ¿no? En donde, si ustedes inclusive ven en la introducción de la ISO 22301, al igual que la 27001 y la ISO 20000, no son estándares ni son normas técnicas, son normas y estándares de gestión, en donde básicamente a lo que apunta, por ejemplo, en el caso de la 22301 es, como sociedad, las organizaciones, qué participación tienen y qué influencia tienen, y cómo es que afecta a la sociedad, a una comunidad en particular y a cada uno de sus componentes, en el caso de no poder sobreponerse a una contingencia con una afectación obviamente económica y financiera, no solo para la organización, sino también para todo su entorno, ¿no? Por eso, esta norma van a ver que al principio está enfocada directamente a lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y tiene esta idea de continuidad inclusive más allá de lo que tiene que ver con la organización, sino con la comunidad. Un poco a lo que quería llegar con esto es el hecho de que vayamos internalizando que la resiliencia la voy a conseguir en base al trabajo que estoy haciendo desde mi proceso de continuidad, que es un proceso dinámico en el cual debemos prepararnos y necesitamos también conocer y monitorear el contexto, ser conscientes, inclusive aunque estemos en un área técnica, de qué es lo que está pensando el negocio. Acá hace fuerza en esto lo que podría llegar a ver desde COVID o desde la 38500 o mismo desde la ISO 20000, en algo que seguramente lo han escuchado 2 millones de veces, que es el hecho de decir el plan de IT tiene que ser parte del plan de negocio. Porque en realidad, aparte, no solo por una cuestión de que el plan de IT se va a manejar en función de aquellos proyectos y objetivos que estén identificados en el plan de negocio, sino que también voy a saber desde un área tecnológica que presta servicios a los objetivos de negocio y a las unidades de negocios de la compañía, cuál va a ser mi necesidad de adaptación, tanto desde la gestión como desde la parte técnica, en función de los objetivos que el negocio está poniendo, digamos, ¿no? Y cómo va a cambiar mi contexto. Y en muchos casos, mi contexto regulatorio. Ustedes piensen que nosotros estamos hoy con desde este lugar, con una publicación reciente de una norma que hasta el momento era un lineamiento del Banco Central en su página, que es la 7266, digamos, ¿no? En donde ya tengo una comunicación formal para los temas de ciberseguridad y ciberresiliencia, en donde si ustedes la leen van a encontrar esta necesidad de conceptual para poder empezar a cumplir con esa norma, que si bien no es auditable, sí es recomendable leerla y en muchos casos, por ejemplo, nosotros una de las cosas que hemos hecho es, si bien habíamos iniciado a alinear los ciclos de auditoría con lo que tiene que ver con la NIST 853, que es la de los controles de ciberseguridad, digamos, también mapear los ciclos actuales de auditoría de IT en función de esta comunicación para poder ir viendo también de cómo monitorear esta parte del contexto, digamos, ¿no? Del contexto regulatorio y de qué cosas adicionales son las que necesito implementar. Y lo que me va a permitir es lo que me menciona en el último punto, ¿no? De cómo abordar ciberseguridad desde el control para poder facilitar la continuidad de negocio, ¿sí? De alguna manera, si yo lo llevo a esta práctica, digamos, van a ver que va a surgir hasta como algo natural abrir
un ciclo determinado para algunos puntos que tengan que ver con un ciclo de ciberseguridad en auditoría de IT para los bancos, ¿no? Hasta acá vamos bien. ¿Les parece? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quisiera agregar algo? ¿No? Bien. Todo bien. Bueno, Perfecto. bárbaro. Bueno, también como para que ustedes vean, digamos, cómo es que llegamos a donde estamos hoy, una línea de tiempo de cómo empezó todo esto, ¿no? No son cosas nuevas, son cosas que al contrario fueron mejorando y a lo largo del tiempo fueron mejorando también la resiliencia de las organizaciones. Partimos de una base en donde tenemos el primer DRP en los años 60, en donde principalmente estuvieron enfocados a temas asociados a desastres naturales. Punto. No había otra cosa. Y principalmente, digamos, en Estados Unidos, en aquellas zonas que sabemos que son de tornados, que sabemos que tienen que ver con, digamos, determinado tipo de hechos naturales, digamos, que hacen que sea necesario esto, ¿no? Y a partir de los 70 empezamos a tener una mayor dependencia de todo lo que tenía que ver con la centralización de procesos tecnológicos, ¿no? En donde ahí es donde se conforma de alguna manera el primer DRP formal como nosotros hoy lo conocemos. A lo largo del tiempo y con el tema de Internet y todo, fuimos teniendo distintos tipos de opciones de riesgos, digamos, en donde hoy estamos viviendo, y lo vamos a ver después cómo se aplica un poco esto dentro de la práctica, digamos, ¿no? De temas más relacionados con ciberataques, etcétera, de acuerdo a cómo fuimos implementando mejoras tecnológicas dentro de los procesos de negocio. Esto lo que llevó es que en los 80 empezara a hablarse de un concepto de continuidad de negocio. Hasta el momento se venía hablando de lo que tenía que ver con un concepto de continuidad de un proceso tecnológico, de un servicio de TI, o continuidad de procesamiento de datos, digamos, ¿no? Y alrededor de los 2000 empezó a hablarse y empezó a verse los temas de resiliencia aplicado al negocio y aplicado a la continuidad de negocio, ¿no? Y además, si también hago un paralelismo en cuáles fueron las necesidades que tuvo el negocio de empezar a estandarizar sus procesos, inclusive desde la parte tecnológica, y cuáles fueron las distintas necesidades en función de responder a determinado tipo de incidentes o ataques que se iban complejizando a lo largo del tiempo, van a tener ahí un poco la excusa o la necesidad de cuáles fueron los distintos estándares que fueron surgiendo, ¿no? En donde esto, digamos, apunta también a que todo esto que estamos hablando no nació de un área tecnológica, sino que nació del negocio. La necesidad de contar con la ISO 27001 partió de un área de negocio de la Shell, en donde fueron los primeros en crear un manual de políticas de seguridad de la información, debido un poco al descontrol y algunos incidentes que habían tenido, pero no nació de un área de IT. Y a su vez quien promueve todo esto fue el Departamento de Comercio del Reino Unido, ¿sí? Con esto lo que les quiero decir es que, si bien me sirve muchísimo el enfoque que yo puedo tener a nivel técnico y tecnológico en conocimiento de servicios de TI, si yo no miro el negocio y veo cuáles son sus necesidades, no voy a poder responder en forma adecuada en lo que tiene que ver principalmente no solo con un tema de disponibilidad, sino también con un tema de continuidad, digamos, ¿no? del negocio en base a los servicios que le presto. La idea es reconocer, digamos, en esto qué riesgos tengo que pueden llegar a impactar en temas asociados a la continuidad de negocio en mi compañía. La falta de visión de determinado tipo de riesgos o incidentes que sean particulares de un proceso en general, digamos, de un proceso, perdón, en particular respecto de la tecnología que utiliza. El no abordar adecuadamente lo que tiene que ver con la seguridad de la persona, ¿no? O sea, no solo desde el punto de vista de seguridad de la información de la persona, cómo utiliza determinados medios y cómo es consciente de la información que usa,
sino también capacitarla en los planes de contingencia que tiene la compañía, hacer las pruebas no solo con personal técnico, sino también con personal usuario, y ayudarle, por ejemplo, en las prácticas del Business Impact Analysis, cuando hago el relevamiento, a que piense cómo haría una cosa, en un proceso en particular, o cómo haría una tarea en particular, si no tiene sistemas, si no tiene, o sea, ir brindándole desde ese lugar la posibilidad de crecer pensando en resiliencia, digamos, ¿no? En cómo reconvertir esa situación. Obviamente el tema de falta de redundancias, el desarrollo de planes que estén enfocados solamente en la operación y en los sistemas. Yo no sé si alguna vez les ha pasado o les ha tocado el hecho de que un auditor diga que el plan de contingencia no está alineado al negocio. Eso es porque basé mi DRP simplemente en agregar un documento técnico de cómo restaurar un sistema, un inventario de lo que yo pensé que eran los servicios críticos a nivel de servidores, aplicaciones, motores de base de datos, etc. Y no tengo una contrapartida del negocio. No tengo una contrapartida de decir, sí, mira, para mí la aplicación que vos pusiste como más crítica, en realidad si la tenés dentro de 10 días levantada, es lo mismo, pero yo prefiero que esté primero esto, porque yo sin esto no hago tal cosa. Entonces, de ahí la importancia de que en realidad, inclusive el DRP no es un documento técnico, ¿sí? Yo a lo largo de estos días les voy a mostrar un modelo como para también ustedes vean si lo tienen así alineado, o que puedan también comentarme qué oportunidades de mejora le han encontrado, digamos, a esto, ¿no? Entonces, bueno, pensar en estos temas a nivel de riesgos, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces que todo lo que esto hemos hablado y que estamos viendo de distintos enfoques, distintas aristas que tiene el tema de continuidad, pensar también en continuidad a nivel de resiliencia, en el hecho de poder enfocarnos en la continuidad de aquella tecnología nueva que estemos empleando, pensar en cómo voy a hacer, digamos, si estoy integrando dentro de mi gestión de proyectos, en un proyecto en particular, digamos, alguna tecnología nueva, ¿qué es lo que voy a hacer con eso en el caso de una contingencia? Ya pensarlo desde el diseño, digamos, ¿no? En donde, básicamente, a lo que voy con esto es que en mi gestión de proyectos, yo tendría que tener un checklist en cómo poder evaluar, por ejemplo, alguna nueva tecnología o algún servicio tecnológico nuevo, o que esté prestando un tercero, etcétera, para pensar en cómo lo voy a recuperar, ¿no? Y también tener en cuenta que pensar en seguridad es tener la dimensión exacta del nivel de seguridad que requiere mi compañía en función de lo que ya tengo como servicio tecnológico, o lo que puedo llegar a tener a partir de la gestión de proyectos, ¿no? De ese plan de negocios corporativo que hablábamos, y que obviamente se va a ver reflejado en el plan de IT, ¿no? Bien. Hasta acá, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Querían comentar algo? Bárbaro. Bueno. Okay. Gracias. Empezamos, digamos, a ver un poco qué es lo que me dice, digamos, o cómo me voy orientando y cómo me voy enfocando respecto, por ejemplo, de lo que les comentaba de la 22301, ¿no? Esto, una pequeña estadística, digamos, de los temas de por qué debería de pensar en resiliencia, y un poco todo lo que estuvimos hablando antes con respecto al enfoque. La 22301, saben que es una norma a nivel internacional, que es certificable, digamos, que se certifica por proceso, y contiene requisitos genéricos, y que pueden aplicarlo a toda la organización, ¿sí? Yo puedo certificar a toda la organización en continuidad de negocio, o puedo certificar un proceso específico en lo que tiene que ver con continuidad. También un pequeño resumen de cuáles son los distintos capítulos de esta norma, y en qué instancias
podría llegar a aplicar cada uno de esos capítulos, ¿no? En donde vean ustedes esto que yo les hacía foco en el último comentario, es que todo lo que tenga que ver, desde el contexto hasta el soporte, son temas que yo debería de tener en cuenta en mi gestión de proyectos, porque eso es lo que me haría pensar en continuidad desde el diseño del servicio, digamos, ¿no? En donde se van a encontrar que si yo lo abordo de esta manera, van a ahorrar muchísimo tiempo y van a ahorrar seguramente muchísimas horas de remediación y recursos de remediación una vez que hayan puesto el producto o el servicio, digamos, en forma productiva, porque si hay un montón de situaciones que yo ya tuve, digamos, previstas de antemano, bueno, ya esos temas los voy a tener resueltos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que tiene un plan de continuidad de negocio? Independientemente de estar enfocado, digamos, obviamente a esto que hablamos del negocio, la continuidad de servicios de IT, se van a encontrar en la norma con esto que hablábamos del tema de la sociedad, ¿no? Del hecho de entender por qué está enfocado en la sociedad, que era un poco la introducción que les hacía al principio. Prevé el hecho de evitar pérdidas de vidas, ¿no? O sea, una de las cosas que tiene que tener alineado tanto mi DRP como mi BCP es el hecho de tener dentro de sus anexos y hacer mención dentro de sus planes de acción, digamos, ya esto lo vamos a ver cuando veamos en general el documento, cómo está construido. ¿Cuál es mi procedimiento ¿cómo se llama? De emergencias, ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento de emergencia físico en donde tengo un plan de evacuación, tengo cuáles son mis brigadas, o sea, y cómo voy a tratar ante el hecho de una contingencia la atención, dependiendo del tipo de contingencia, la atención de las personas, ¿no? Ese, digamos, sería como el primer hito, digamos, respecto del tema de prioridades. Obviamente el hecho de reanudar operaciones lo antes posible, todo va a prever a implementar una metodología y una gestión en la cual yo conceptualmente tengo que pensar lo menos posible en una situación de contingencia. Por eso es importante los relevamientos y cómo vaya a documentar y cómo distribuya la documentación, teniendo en cuenta de que tengo que responder de la forma más rápida y con cosas que ya estén previstas. No debería de tener casi ningún tema que resolver, digamos, en una situación de contingencia. Prever que tengo que tener contenido también el hecho de no afectar al externo, digamos, no afectar a mi entorno. Por eso, una de las cosas que van a ver que queda mencionada también es la protección del medio ambiente, en donde, dependiendo del tipo de industria, podría llegar a ser, no sé, la industria química, bueno, debería de tener contemplado dentro de mi DRP o dentro de mi BCP, cuando manejo estrategias y un escenario determinado de contingencia, cómo yo preveo la contención de un incidente, por ejemplo, de derrame químico, ¿sí? Esto lo vemos mucho. Yo además soy auditor de TÜV Rheinland para estos sistemas de gestión, y una de las cosas que es importante conocer, por eso también en el tema del abordaje del plan de contingencia, es el contexto de cómo, independientemente de saber de qué industria es, digo, de cómo es el contexto de cómo contemplan esto, ¿no? Porque esto la norma lo pide como un requisito, ¿no? El hecho de poder tener a través de un plan de continuidad un esquema, un mapa, un tratamiento de la comunicación adecuado a través de una gestión de crisis documentada y digamos, a través de la cual tenga bien identificado grupos, equipos de trabajo, cuáles son sus roles en contingencia y cómo debería de adquirir o reconvertirse una persona o un rol en particular, teniendo en cuenta su actividad en contingencia, que posiblemente sea diferente o tenga algún agregado adicional a su trabajo normal y habitual, digamos, ¿no? Obviamente todo esto que comentábamos recién aporta y da también como prioridad el hecho de mantener la confianza en la empresa.
Por eso también a nivel de ciberseguridad y pensando en ciberataques, estamos pensando también en la confianza digital que tiene la compañía, ¿no? Que es algo que hoy por hoy saben que se conoce rapidísimo y está al alcance de muchos. Ahora bien, esto de armar un plan de contingencia, gestionar mi contingencia, etcétera, ¿lo resuelvo únicamente con la 22301? La verdad que no. O sea, la 22301 lo que me da son los requerimientos que tengo para poder aplicar e implementar lo que es la gestión de continuidad de negocios, ¿sí? O sea, me va a plantear los requisitos que yo debería de tener. A partir de esto es que debo conocer otro tipo de normas. Yo puse mayormente las ISO. Saben que las ISO por derecho de propiedad intelectual no se pueden compartir, sino que deben comprarse. Entonces yo, para reemplazar algunos de estos temas, compartí algunas NIST que están alineadas con esto, que se las dejé a través de los chicos de AVE en el repositorio que comentaban hoy cuando empezamos, ¿no? Entonces, tengo que conocer qué es lo que voy a hacer y qué otras guías necesito para esto. Por eso aparece la 22313 y la 22317, que son las guías para poder llevar adelante un análisis de impacto, digamos, al negocio, cómo es que se hace, cómo se coordina, cómo se organiza, y a su vez también de cómo implemento aquello que relevé y que necesito llevarlo tanto al área de negocio como al área tecnológica. Y esto sin importar si estoy haciendo un DRP o si estoy haciendo un BCP, digamos, ¿no? Además de que a nivel de servicios tecnológicos puedo tener otras normas como la 27031 o la 24762, y desde el punto de vista de negocio, de lo que tiene que ver con riesgos y atención de emergencias, también mirar normas como la 22320, que está alineada a proteger a las personas, digamos, ¿no? Y atender contingencias y emergencias desde lo corporativo. Esa norma es la que habitualmente se tiene en cuenta para armar los planes de evacuación y armar los planes de respuesta desde el área de negocio, digamos, ¿no? Esto lo que me va a aportar, y ya desde el punto de vista de la visión más tecnológica, es el hecho de poder alinearme con una necesidad, digamos, de un orden a través del cual puedo establecer definiciones estratégicas para la continuidad pensando en el gobierno, ver este tema del entorno, ver cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, qué es lo que tiene que hacer la dirección para que yo pueda facilitar el gobierno, no solo en una situación normal, sino también en una situación de contingencia a nivel corporativo y a nivel tecnológico. Tener en cuenta cuál va a ser la gestión para empezar a bajar a tierra aquello que yo estoy marcando desde la estrategia a través de qué normas, y tener en cuenta de cómo voy a terminar implementando, operando esto que estoy promoviendo desde la gestión, digamos, ¿no? Y cuáles son los distintos procesos que debería de empezar a ver desde la operación para poder llegar al final al tener, digamos, una contingencia, una gestión, un management de mi gestión de contingencia a nivel corporativo. ¿A qué tipo de organizaciones puedo aplicar, digamos, este concepto que me propone? En este caso estamos viendo lo que tiene que ver con la 22301, ¿no? En realidad puede aplicar a cualquier tipo de empresa, ¿sí? No importa el tamaño ni importa la industria, ¿sí? Inclusive, como para que ustedes tengan una idea, el FEMA, que es una institución del gobierno de Estados Unidos que está enfocada a la atención de emergencias, digamos, ¿no? Para toda la sociedad, ¿sí? Tanto organizaciones como para la sociedad en general, tienen en su sitio publicados estándares de BCPs, digamos, para el hogar. O sea, yo como ciudadano americano podría bajarme
ese manualcito, que son 5 páginas, en donde hasta tienen dibujado el mapa de la casa indicando cuáles son las salidas de emergencia, o sea, todo al extremo de metodología, digamos, ¿no? Pero hasta está pensado desde ese lugar. Y en nuestra experiencia hemos aplicado el mismo concepto que yo estoy hablando con ustedes y con este mismo nivel de metodología en empresas de 150, 200 personas y muchísimo más, digamos, ¿no? En donde, inclusive, como lo estoy pensando en procesos y en roles, y principalmente en lo que tiene que ver con los roles, algunos temas de segregación no, digamos, no llegan a ser un problema, inclusive pensando en, cuando veamos el tema de estrategias, en que una estrategia para un tema de contingencia podría llegar a ser tener a mano algún tipo de recurso externo, ya sea algún consultor externo o sea una empresa que me provea algún consultor o personal externo, solamente para una cuestión de contingencia y para que algo operativo que posiblemente no tiene que ver con un proceso específico del negocio que yo llevo adelante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto es que empezamos a ver de que yo puedo aplicar esto a cualquier tipo de organización, ¿no? Bueno, lo primero que se menciona a partir de lo que es el capítulo 4 de la norma, y como lo es en todas las ISO, ¿no? O sea, esta estructura a partir del 2016, 18 creo que fue, las normas ISO empezaron a tener todas la misma estructura, ¿no? En donde los capítulos que yo les mencionaba, del 4 al 7 va el soporte, digamos, y 9 y 10 es auditoría y mejora continua. Eso es en común para todas. Lo único que cambia es la parte 8, el capítulo 8, que es la de operación, digamos, casualmente, porque es la operación específica a lo que aborda cada norma, ¿no? Pero después, en general, son todas, los otros capítulos son iguales para todos. Lo único que hay que tener en cuenta con esto es el enfoque de continuidad o el enfoque de seguridad o de servicio de TI que hay que tener en cada una respecto de cada una de estos capítulos, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero en continuidad a cuestiones externas o internas, tiene que ver en pensar el contexto en función de la continuidad, ¿no? Viendo principalmente cuáles son estas cuestiones más relevantes, digamos, para lo que tiene que ver con mi gestión de la continuidad y que además pueden llegar a afectar a lo que es el resultado esperado, el objetivo que yo quiero esperar con mi gestión de la continuidad. Esto que yo les comento ahora, y si bien lo tengo dentro del contexto, aplica a mi estrategia de gestión de riesgos, ¿sí? Que lo vamos a ver recién en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque yo en realidad, cuando hago el análisis de riesgo, y acá es donde viene el enfoque particular de la norma, yo tengo que hacerlo en función de aquellos riesgos que vea dentro de los procesos críticos de la compañía que elegí o definí o surgieron de un relevamiento X, y de los servicios tecnológicos críticos, pensando en cuáles son los riesgos de continuidad, básicamente, ¿no? Y en la continuidad respecto de esos temas. Por ejemplo, en el caso, y me ha pasado, digamos, haciendo alguna auditoría, el hecho de conocer mi contexto, por ejemplo, regulatorio, si yo manejo embolse de tarjetas o datos de tarjeta de crédito, y en mi organización lo tengo, digamos, debidamente controlado, en una zona con control de acceso biométrico y a su vez una bitácora y registrada la gente que entra y sale, etcétera, y qué sé yo, y aparte en un lugar que físicamente no tiene ventanas ni ningún otro tipo de acceso adicional, digamos, a la puerta, ¿por qué eso no lo tengo de la misma manera en mi sitio de contingencia, digamos, ¿no? Y acá les doy un ejemplo que me pasó hace ya unos años.
tenían todo este nivel de protección en su lugar original, pero cuando voy a auditar el sitio de contingencia, me abren una puerta con una llave común, una puerta de madera, y me dicen, esta es la oficina alternativa, en donde acá puedo ubicar 20 personas, todos escritorios pegados contra la pared, en donde pongo por área 2 personas o 3 para que trabajen desde acá y el resto trabaja de la casa. Dice, pero le digo, bueno, ¿y los que manejan los datos de tarjeta dónde están? Ah, ellos están en esa esquina. Le digo, está bien, pero vos no tenés los niveles de protección de la información debidamente adecuados o implementados en tu lugar de contingencia como lo tenés en tu, en tu sitio original. Entonces, todo esto requiere analizar también los riesgos desde el punto de vista, digamos, del lugar alternativo, porque pensándolo esto desde la estrategia, son temas que voy a tener que incluir dentro de mis necesidades de recursos para implementar un esquema de contingencia en donde hace falta una inversión, en donde la dirección tiene que apoyarme, digamos, con el hecho de o la inversión o la contratación que necesite, o disponibilizándome, digamos, los recursos. Y a veces no todo necesariamente es plata, es el hecho de poder decir, bueno, mira, armo un convenio con otra empresa del grupo, en donde ellos, si yo tengo una contingencia, me prestan una oficina, y viceversa, digamos. Entonces, hay distintas opciones que eso después lo vamos a ir viendo también en la estrategia, ¿no? Con esto es lo que les quiero referenciar, que el hecho de conocer este contexto me ayuda a que también lo tenga en cuenta en la estrategia que voy a empezar a implementar en mi plan de continuidad, digamos, ¿no? Pensando en que lo tengo que ver de esta manera para que no haya, digamos, una afectación a lo que tiene que ver con el resultado de la continuidad. Algunos ejemplos de lo que es la parte del contexto interno o externo, ¿sí? El externo tiene que ver mucho con el tema regulatorio, los requisitos de los clientes, los contratos que yo tenga con los clientes. Una de las cosas que debería de conocer y evaluar, por eso yo insisto siempre que la gestión de proyectos es fundamental para casi el 80% de la operación de los servicios tecnológicos y del negocio. Porque en realidad, si yo pienso todo esto desde el diseño, como les decía antes, yo ya voy a saber en ese momento que cuando la gente del negocio pide generar un proyecto tecnológico para apoyar a su proyecto de negocio, es porque le está vendiendo algo a alguien, y ese alguien va a tener un contrato con mi organización a través del cual de un lado y del otro va a haber requisitos o requerimientos de prestación de servicio, de protección de datos, etc. Y aparte, en lo que tiene que ver con prestación de servicios, también condiciones de tiempo y de calidad de la prestación de ese servicio, en donde estos requisitos de los clientes llevados adelante a través de un contrato son fundamentales para la continuidad, porque yo tengo que saber también cuáles van a ser los umbrales que va a tener que tener en cuenta el servicio que estoy diseñando, tanto a nivel productivo como en contingencia, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo, teniendo este paneo general de temas internos y de temas externos, también dentro del diseño del servicio, hasta para ver qué soluciones de ciberseguridad o alineadas a ciberseguridad puedo estar aplicando, digamos, ¿no? en ese proyecto. En temas internos, las cuestiones también de cuál es el apetito de riesgo de la organización. Apetito de riesgo en general a nivel corporativo, apetito de riesgo respecto de la pérdida de datos. Eso es otro de los temas que afecta a la capacidad y del servicio en el diseño que yo estoy haciendo para ese servicio, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de ver, inclusive, hasta cómo tiene que estar configurado
ese servicio tecnológico y cuáles son las cuestiones que debería de tener en cuenta de esa configuración para la contingencia, digamos, ¿no? Respecto de leyes y regulaciones aplicados para mi entorno de negocio, ¿sí? En el caso de la mayoría, o por lo menos de ustedes, o por lo menos de la mayoría de ustedes, yo tengo que cumplir con el Banco Central, sea en contingencia o sea en una situación normal. Entonces, de alguna manera, hay temas que están relacionados a que yo tengo que llevar adelante muchos puntos en común a nivel de requisitos que los tengo que tener en cuenta a nivel de la contingencia, ¿no? Por eso, de alguna manera, es importante también definir desde este capítulo, digamos, que tiene que ver con el contexto, y este reconocimiento del contexto, es al hecho de poder reconocer cuáles van a ser los límites de aplicabilidad para mi sistema de gestión de continuidad. Porque estaría buenísimo que yo pueda poner bajo el mismo paraguas a toda la organización, a todos sus procesos, pero posiblemente esto no, digamos, no esté siendo lo adecuado, o por el tipo de organización, en cómo es su organigrama, cómo son sus procesos, por su madurez o cultura interna, por distintos motivos, digamos, ¿no? O simplemente por una cuestión de dimensión, en donde obviamente está la frase de siempre, al elefante hay que comerlo de a pedacitos. Entonces, una de las mejores opciones podría llegar a ver qué partes de la organización estarían, digamos, a nivel de procesos, digamos, en particular, siendo los más críticos, enfocarme primero en esos procesos, y aparte tener en cuenta qué servicios tecnológicos están asociados a esos procesos, digamos, ¿no? Para poder identificar lo que se conoce como aplicaciones críticas o servicios críticos de TI. Y en todo esto, empezar a delimitar también cuál va a ser el nivel de aplicabilidad de mi sistema de gestión de continuidad en función de dónde esté ubicado cada uno de los procesos, de cuál sea el tamaño, cuál es el objetivo en particular del proceso y la complejidad. Y la complejidad, ¿cómo está medida? Lo puedo medir por la locación, no solo por una cuestión de ubicación geográfica, sino también el hecho de poder identificar si el proceso se ejecuta todo en el mismo lugar, o si se ejecuta todo en el mismo país, o si se ejecuta todo en la misma región, digamos, ¿no? Esto me va dando alguna dimensión también del tipo de controles que yo voy a tener que aplicar después para poder ver de que mi sistema de gestión esté debidamente controlado. Esto aplica inclusive, les cuento, para cualquier tipo de certificación inclusive, ¿no? El hecho de poder elegir procesos que estén acotados, o inclusive a través de este análisis, y como tiene que ver con una cuestión de gobierno y que tiene que ver con una cuestión corporativa, haya procesos que necesiten ser, mejorados o adecuados para poder manejarlos mejor desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista de continuidad, ¿no? Entonces, pensar todo esto y saber cuáles son los límites me lo da el hecho de hacer el gap análisis inicial, el poder determinar, digamos, cuáles van a ser los procesos y, a abordar, y a partir de ahí ver la aplicabilidad de mi sistema de gestión. ¿Qué cosas son lo que van una vez definido, digamos, a qué es lo que voy a aplicar, cuáles van a ser los distintos límites y umbrales dentro de la gestión y qué es lo que te debería de tener en cuenta, ¿no? Obviamente es el hecho y por eso les mencionaba lo del tema de la parte contractual, por ejemplo, en donde yo sé que hay determinado nivel de servicios que tengo que sostener para poder prestar el servicio con una calidad determinada. Acá me podría meter un poquitito en lo que tiene que ver con ISO 9000, ¿sí? Y esto para que vean cómo una norma se apoya en la otra. Si yo quiero asegurar calidad, no puedo dejar de auditar con conceptos de 20.000, 27 y 22. Porque si yo no sé prestar un servicio de TI, no sé darle seguridad
inclusive al dato que estoy entregando a través de ese servicio, y no puedo asegurar la continuidad de ese servicio, obviamente la 9001, que es calidad, no va a estar debidamente apoyada, ¿no? Y en este sentido es que a veces también damos este tipo de cursos a auditores de calidad, digamos, ¿no? Como para que por lo menos lo pregunten, más allá del requisito de la norma, ¿no? Y acá está lo importante del contrato, tanto con el cliente externo como con el cliente interno. Y esto es un poco lo que ve ISO 20000. ¿Quién es el prestador? El vendedor, el área de TI, tiene un cliente interno, digamos, que es el que consume ese servicio. Y la importancia de conocer esto es manejar los umbrales. Tanto un umbral en producción, que es como lo diseñé el servicio originalmente, como en contingencia, que es lo que debería de tener en cuenta en la definición del servicio, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite tolerable? El conocer esto, al igual que el periodo de recuperación mínimo, saber, digamos, el hecho de cuál o de contemplar cuáles deberían de ser las distintas situaciones, a partir de dónde empezar a utilizar esto, es lo que ayuda a que el negocio avale o no un determinado presupuesto para la continuidad, digamos, ¿no? O sea, acá es donde está la necesidad, primeramente, que yo soy un convencido de que todo se puede cuantificar y trato de llevar todo a la cuantificación, sea a nivel de porcentaje, no necesariamente tiene que ser, digamos, una cuestión económica, sino que también porcentajes de madurez, o sea, o porcentajes de capacidades. Pero en este tema, el hecho de saber de que si yo no presto el servicio o presto el servicio debajo de un umbral determinado, inclusive en contingencia, voy a caer en una penalidad en mi contrato con mi proveedor externo. O como no le estoy prestando servicio a mi proveedor a mi cliente interno, como no le estoy prestando un buen servicio a mi cliente interno, la organización está cayendo en una penalidad regulatoria que puede tener, inclusive, por ejemplo, en el caso de bancos, pérdida de sucursales o determinado tipo de manejo de capital, etcétera, que no solo afecta desde un punto de vista económico-financiero, sino que también afecta a nivel reputacional, digamos, ¿no? Entonces, tener medido esto me ayuda a poder determinar cuáles van a ser los límites de mi sistema de gestión, inclusive los límites de cuál es la base mínima necesaria de continuidad de la organización. Y va a ayudar a que la dirección pueda tomar una definición adecuada respecto de la aprobación de presupuestos o necesidades de recursos para la continuidad, ¿no? Obviamente, el hecho de conocer cuáles son los tiempos en los cuales yo puedo desarrollar determinado tipo de actividades, tiempos que están asociados en qué momento se hace más crítico o no, hasta, digamos, los tiempos que tienen que ver con, digamos, el momento en el que realmente se cae y va a costar muchísimo volver a levantar la operación de la compañía. Y también los límites respecto de resultados objetivos, tanto en la parte de la operación normal como en la parte de la continuidad, y tener bien identificados, digamos, cuáles son los distintos motivos que pueden llegar a ser pasible, digamos, que puedan llegar a ser factibles, digamos, algún tipo de incidente, ¿no? En esto tenemos que tener en cuenta que tengo que estar pensando cualquier tipo de brecha en la prestación de servicios para poder verlo de esta manera, digamos, ¿no? Con lo que ya dijimos, tener en cuenta determinado tipo de riesgos, no solo legales y regulatorios, sino también en cómo gestiono la tecnología y la seguridad, etc. Y acá hay un caso en particular que también nos pasó en este último tiempo, en donde también tengo que tener en cuenta en el diseño del servicio cuál puede llegar a ser el incidente conocido y no conocido que pueda llegar a afectar a la continuidad de ese servicio que estoy diseñando, ¿no? Una de las cosas que puede llegar a hacer es que yo esté brindando un servicio que está disponibilizado por internet a través de mi página, a través de mi portal,
en donde les doy un caso, ¿no? Una empresa que vende servicios que son a través de una aplicación SaaS de comunicación y todo, y dejó, digamos, en su página web como una especie de demo para que los futuros clientes entren, hagan una prueba, digamos, online y qué sé yo. Bueno, no tuvieron en consideración en el desarrollo de ese sitio determinadas consideraciones de seguridad o de ciberseguridad, digamos, ¿no? En donde tanto para el desarrollo, para el cómo disponibilizaban determinado tipo de permisos, terminaron usando esa herramienta para un ciberataque, ¿sí? Inclusive, y que esto es el último punto, una de las cosas que puedo llegar a estar haciendo es hasta favorecer actividades delictivas a través de eso, ¿no? Entonces, posiblemente por desconocimiento, digamos, hay cosas de las cuales inclusive no me cubre, digamos, no es excusa, porque hay una ley de delitos informáticos en donde se prevén determinado tipo de consideraciones que se llevan inclusive a la parte práctica hasta del desarrollo de software. En este caso que les estoy contando, la herramienta fue usada como herramienta de phishing, que se le hizo con un banco en particular, no acá, en Brasil, pero que sirvió como puente para ejecutar un delito, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que inclusive tenemos que tener en cuenta para la continuidad de mis servicios, qué tipos de incidentes pueden llegar a haber, digamos, ¿no? En los que me pueda haber involucrado, que atenten contra la continuidad de los servicios de tecnología. Después, por el otro lado, una pequeña línea respecto de lo que tiene que ver con las necesidades de liderazgo que necesitan todo este tipo de proyectos, digamos, ¿no? El hecho de la visibilidad por parte de la dirección hacia la organización en estos temas, hacerse cargo desde el negocio de este tipo de proyectos. Seguramente, como muchos de ustedes sabrán, o lo podrán haber vivido, hay proyectos de estas características, como sería también certificar cumplimiento de la ley SOX o certificar una ISO en particular, o algún tipo, o cumplir, digamos, con algún requerimiento de certificación en particular. Donde ven que tiene una relación con tecnología, el responsable es el CIO, o es el CISO o el gerente de sistemas, y en realidad es una decisión de negocio. Por eso estamos hablando de plan de negocio, digamos, ¿no? En donde el actor principal puede llegar a ser el área de tecnología, pero en realidad el verdadero apoyo parte desde la dirección, ¿no? Esto creo que no les estoy diciendo nada nuevo, sino que quiero recalcar básicamente en esto que la dirección debe ponerse al tanto y debe aprobar los distintos planes de gestión de riesgos, los resultados que brinda cada uno de los análisis de riesgo, definir inclusive desde el punto de vista estratégico el hecho de alinear a tecnología con la necesidad del negocio respecto de sus planes, brindar los recursos necesarios, hacer que de alguna manera, apoyando de esta forma, favorezca a conseguir objetivos y a generar de esta manera alguna mejora continua, digamos, también, ¿no? En todo esto. A partir de lo que tiene que ver con el capítulo 6 de la 22301 se enfoca en lo que tiene que ver con la planificación, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con todo lo que ya conocí de mi organización, que tengo en cuenta en base a su contexto, e inclusive cuáles son no solo las necesidades internas de la organización, sino también la de mis proveedores y la de mis clientes, digamos, ¿no? En general. Y en algunos casos, si se trata de determinado tipo de compañías, como puede llegar a ser la de ustedes, la de la comunidad en general, ¿no? ¿Qué espera la comunidad de mi organización para poder entender y qué es lo que debo llevar a la parte de la continuidad? Entonces acá lo que voy a planificar y lo que voy a manejar es la parte de la estrategia de la continuidad, ¿no? O sea, voy a conformar mi estrategia para poder abordar riesgos, para poder definir cuáles son los objetivos de la continuidad
y cómo voy a manejar los cambios que sean requeridos en tanto para el sistema de gestión, para poder manejar una gestión de continuidad adecuada, como aquellos cambios en los que deba de incurrir en el caso de entrar en contingencia, ¿no? De acá puede llegar a surgir, inclusive, de que yo pueda llegar a necesitar, en muchos casos me ha pasado y yo lo he recomendado y lo hemos desarrollado. Como ustedes saben, hay una política de seguridad que tiene la organización, pero puedo llegar a tener una política de seguridad en contingencia, en donde en realidad no es que estoy haciendo excepciones, que en contingencia a nivel de seguridad no podría hacer, sino que estoy estableciendo controles adicionales, o estoy identificando, debido al cambio de roles o de algunos procesos porque se están ejecutando en contingencia, alguna forma de hacerlo bajo las mismas consideraciones de seguridad, pero de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, porque como dijimos, en la contingencia yo no tengo que estar pensando qué es lo que voy a hacer. Yo vengo de una estructura de hacer planes de contingencia desde el 89-90 por ahí, y vengo de una estructura muy americana, digamos, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con esta construcción. Y saben que un poco la cultura americana es el hecho de que yo tengo el manualcito para todo y tengo el especialista para todo. Acá, obviamente, digamos, por una cuestión de nuestra forma de visualizar las cosas, hemos sido más creativos en ver de cómo distribuir roles o cómo manejar determinadas cuestiones, pero en realidad lo que se plantea siempre para esto es este tipo de metodología. Tengo todo escrito, no debería de escapárseme ningún tipo de decisión que no esté previamente definida, digamos, inclusive a nivel de dirección. Esto apunta no solo a un DRP o un BCP, sino también a la gestión de crisis y el manual de crisis de la compañía a nivel corporativo, digamos, temas de comunicación que vamos a ver y todo, ¿no? Y todo esto que voy a terminar definiendo nace desde la parte de riesgos. Es muy importante acá, por eso lo mencionaba antes, el hecho inclusive de la participación del agente de riesgos a nivel corporativo, para poder alinear esos riesgos corporativos con los riesgos de tecnología o los riesgos tecnológicos, ¿no? Que en general, digamos, también esto creo que hay alguna, digamos, definición que ya considero que en la mayoría se ha resuelto, pero digo, todo es riesgo operacional, ¿sí? O sea, el riesgo de las áreas de negocio más el riesgo tecnológico me da riesgo operacional, aunque históricamente o antaño se manejaba por un lado riesgo operacional y por otro lado riesgo tecnológico. Esta visión hace más fuerza todavía que esto se una para poder medir inclusive cuál va a ser el abordaje a nivel de los objetivos de continuidad respecto de los objetivos de negocio, ¿sí? Y de poder determinar qué procedimientos y qué, digamos, necesidades hasta de asociación o contratación de determinado tipo de proveedores o compartir, digamos, el esfuerzo con alguna otra organización que puede ser del grupo o puede ser una organización colega. Me ha tocado en alguna oportunidad de estar haciendo el plan de contingencia para un banco y que de repente, digamos, por una cuestión de disponibilidad, haya un convenio, un contratito de una hoja firmado entre un banco y otro, que era de la competencia, en donde había una colaboración en común. Che, si a mí me pasa algo, yo voy para allá, tengo determinado espacio ocioso, y lo mismo pasaba, digamos, con el banco inicial, digamos, ¿no? Entonces digo, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la implementación de una estrategia y a su vez empezar a identificar también cuáles son las necesidades de cambio que voy a tener que abordar. Desde el punto de vista de los procesos en general, productivos, si para poder favorecer una mejor continuidad debería de modificar algo, bajo qué metodología o bajo qué criterios,
y a su vez prever qué debería o cuáles podrían llegar a ser los posibles cambios durante la contingencia, también como para medir riesgos, ¿no? Todo esto está enfocado a que yo después pueda abordar los otros 2 capítulos que vienen, que tienen que ver con la operación y el monitoreo y cómo voy a auditar y todo, en qué tipo de documentación y qué tipo de controles son los que voy a terminar implementando para poder identificar, digamos, cualquier tipo de desvío que pueda llegar a tener en mi gestión de la continuidad, ¿no? Todo esto parte principalmente de una mayor dependencia tecnológica que tenemos ahora, ¿no? Y como les decía al principio, ¿no? Y ahora atando un poco por ahí lo que venía muy al principio digamos, muy de alto nivel, es que están cambiando nuestros procesos de negocio. Y tengo que pensar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias y riesgos que voy a tener inclusive frente a ese cambio y cómo lo estoy reflejando dentro de la continuidad del plan de contingencias que tenga hoy, de mi gestión de la continuidad, o qué es lo que debería tener en cuenta si aún no lo implementé y lo quiero implementar, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con temas estratégicos, por ejemplo, que no tenga un buen gobierno corporativo, que no haya un buen control interno dentro de la organización. Esto puede llegar a impactar, digamos, como un riesgo dentro del cambio, digamos, ¿no? El tema de no tener en cuenta algunas cuestiones que estén asociadas a la parte regulatoria o contractual, inclusive hasta la cultura interna de lo que se menciona acá a nivel de rechazo interno al marco regulatorio, o sea, que no haya un nivel de concientización no solo al usuario final, en todos los grupos de interés, desde la dirección, personal técnico, usuario final, digamos, que no haya, digamos, una concientización de la importancia que tiene el concepto de marco regulatorio, inclusive en la continuidad. Y después temas que están relacionados a la parte operativa y de cumplimiento, que esto puede llegar a incluir, sobre todo tengan en cuenta en continuidad cuando yo me pongo a restaurar sistemas, a restaurar aplicaciones o a utilizar aplicaciones que estén, por ejemplo, no instaladas en su equipo original y mi licencia de software esté atada a un equipo en particular. No sé, les puedo hablar de un caso emblemático, son los AS400, perdón a aquellos chicos que sean muy jóvenes por la comparación, pero digo, tengo un sistema que tiene un número de serie de licencia atado a un número de serie de hardware, para el cual inclusive yo en contingencia tengo que pensar de no estar, digamos, en contra de lo que es la ley de propiedad intelectual y lo que es la ley de software. Entonces esto lo tengo que tener debidamente documentado con el fabricante para poder utilizar durante el periodo de tiempo que esté en contingencia esa aplicación. Porque piensen ustedes qué pasaría si yo tengo que estar 30 días en contingencia y esa licencia caduca a las 48 horas. Y tengo que hacer todo el trámite y toda la reimplementación y toda la justificación estando en contingencia, digamos, ¿no? Y estando el área de negocio en contingencia y necesitando este servicio. Esto se los doy como ejemplo porque me ha tocado, yo en su momento fui el coordinador del centro de recupero de IBM de Planta Martínez, y una de las cosas que veía con los clientes es que cuenten con la nota que venía de IBM Rochester, en donde les validaban que en caso de entrar en contingencia, determinado número de serie de sistema estaban habilitados a poder usarlo y les daban una clave para que los puedan usar el tiempo que se necesite. Porque si no, ese sistema operativo se caía, si mal no lo recuerdo, era entre los 15 y los 30 días, una cosa así por el estilo. Pero bueno, todas estas cosas son las que yo tengo que ir viendo desde la parte de la planificación, en cómo ir viendo cada uno de estos puntos desde la estrategia. Y acá es donde se empiezan, entiendo, Diego,
a ver algunas de las cositas que vos mencionabas de cómo puedo atar la tecnología y la seguridad con la necesidad del negocio, digamos, ¿no? Y tiene que ver con este tema de la disponibilidad. Por eso, en este mapa que les muestro, que tiene que ver, digamos, un poco en cuál debería de ser la secuencia dentro de la gestión de proyecto, qué es lo que debo tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta cuando diseño mi servicio de tecnología, cuál es el modelo de negocio al cual le voy a aplicar esa herramienta, digamos, ¿no? ¿Quién va a ser el usuario que lo va a utilizar en cuanto a su madurez en el uso de determinado tipo de tecnología o el conocimiento? ¿A qué lo va a aplicar? ¿Qué tipo de información es la que va a evolucionar a través de esto? De ahí un poco lo de los patrones de uso que va a tener este servicio tecnológico, qué objetivo va a cumplir dentro del proceso de negocio y qué es lo que el usuario va a hacer con esto, para poder determinar una visión y un alcance de ese modelo de negocio que va a estar representado a través de mi aplicación o de mi servicio, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver específicamente en el diseño del servicio, hay uno de los puntos que tengo que tener en cuenta, que es el rollback o la continuidad de ese servicio ante una contingencia determinada, ¿no? Después vamos a ver en algún otro slide, les voy a mostrar lo que es el diseño que nosotros hicimos, es una sugerencia, que nosotros hicimos sobre la base de conceptos de ISO 20000 para aplicarlo con una visión 22301 de continuidad, digamos, ¿no? En donde yo voy a tomar desde la documentación o la información que armo de un servicio de tecnología a través de este catálogo, información en la cual debo tener en cuenta información del BIA, digamos, ¿no? ¿Qué datos son los que me provee el BIA que yo puedo aplicar para poder medir riesgos y establecer umbrales a mi servicio de tecnología, pensándolo ya desde el diseño del servicio, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo preguntaría, Diego, que me acerca al negocio, tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista tecnológico, es ¿cuál fue el resultado del BIA? Si Diego y Mariana trabajaran juntos, Diego, desde el punto de vista de seguridad a nivel del proyecto de tecnología, estaría hablando en conjunto con Mariana respecto de aspectos de impacto relacionados posiblemente con incidentes de ciberseguridad y cuáles deberían de ser los umbrales que tengo que tener en cuenta desde la parte de la arquitectura del servicio hasta la parte de la gestión. ¿Qué marco normativo? El marco normativo que tengo hoy, ¿es el adecuado y está contemplando todas las consideraciones que yo estoy abordando en este nuevo servicio de tecnología? ¿O qué parte de ese marco normativo me aplica y qué cosas me está dejando afuera que debería de mejorar en un lado y en el otro, ¿no? Así que esto, digamos, es bastante, no sé si la palabra estricta es básico, pero sí es necesario, digamos, poder verlo para que después, cuando construya el servicio, pensando en una infraestructura sobre la cual va a estar montado y un software que a través, digamos, que voy a necesitar desarrollar o voy a comprar, cumpla con todos los requisitos necesarios, no solo de disponibilidad, que sería una visión muy IT, por así decirlo, sino también que cumpla con la regulación, que es la visión de compliance, y principalmente con la continuidad, que es la visión de continuidad de negocio, digamos, ¿no? Entonces, espero que les haya parecido interesante este primer día. Los espero mañana y nos vemos, que tengan un excelente día.